Si pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Si pilla. Una vez más con Juan Guerra. Hola Juan, ¿cómo estás? Hernán, ¿cómo estás? Bien, Juan, acá entonces a una última cita con un tema que estamos trabajando en esta serie, que es sobre las chuzadas, el escándalo de las chuzadas del DAS, de la investigación de Julián Martínez en su libro Chuzadas, que son los 8 años de espionaje durante la existencia del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces te invito a que conversemos sobre esta última parte que hemos decidido hacer sobre este libro, y en el día de hoy, en esta emisión, vamos a hablar. Hoy vamos a centrarnos en la operación Europa. También fue una operación llevada a cabo por el DAS, no en territorio nacional, sino internacional, concretamente en el continente europeo. Juan, pues hay algo que es, a mi modo de ver, muy importante de señalar, y respecta a que Colombia desarrolló operaciones de espionaje en territorio europeo para perseguir a miembros, a abogados especializados en derechos humanos, a sus familias en lugares como España, en lugares como Bélgica, y eso pues digamos habían o hay, no sé, Juan, ahorita nos dirás, unas investigaciones en torno a eso, no sé en qué término quedarían. Sí, claro, porque digamos que vistas desde un punto de vista objetivo, a todas luces son operaciones ilegales, operaciones que atentan contra los derechos humanos. Sí, Juan, hablemos. ¿En qué consistió la Operación Europa? ¿Cuáles fueron los objetivos centrales de esta operación? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y cuáles, digamos, fueron sus principales consecuencias? O lo que podríamos juzgar ya en términos, digamos, con esta distancia que nos da la historia sobre este hecho. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Cuáles fueron las implicaciones en términos políticos y jurídicos de esta operación, Juan? Entonces, cuéntanos, ¿quiénes son los protagonistas acá? Bueno, Hernán, digamos que la Operación Europa es muy compleja, hay mucha información de por medio. Recordemos que cuando el CTI y la Fiscalía hace el allanamiento al DAS, encuentran alrededor de un centenar de carpetas AZ, en las cuales uno puede meter una cantidad grande de documentos. En la incautación de estos elementos por parte del CTI resaltan unas carpetas que son las carpetas AZ41 y AZ63. Resulta que allí se encontró evidencia de que el DAS estaba ejecutando una operación de inteligencia clandestina en Europa. Esto fue algo muy grave que causó un revuelo nacional e internacional, porque básicamente se estaban extendiendo los tentáculos del DAS a territorio europeo y a personas que estaban en territorio europeo y a ciudadanos europeos de distintos países de Europa, quiero decir. Entonces, básicamente, esta operación fue una operación clandestina llevada a cabo por el DAS, que empieza en el 2004 y cuya finalidad era atacar organizaciones de derechos humanos, agencias humanitarias, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y líderes sociales exiliados en Europa. Pero como digo, no se restringió solamente a la investigación de exiliados, de colombianos exiliados, sino también fueron objeto de estas operaciones ciudadanos europeos. Esto lo hace también muy grave. Bueno, a grandes rasgos esto es como lo que es la Operación Europa, ¿no? Se sabe también, Hernán, que ha involucrado al menos 11 países del territorio europeo, ya sea por acción directa del DAS o por perjuicio a alguno de sus ciudadanos. Y estos países son, Hernán, Suecia, Noruega, España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Suiza, Alemania e Italia. Y cabe decir que hubo un particular interés en España y Bélgica, ya veremos por qué. Pero bueno, a grandes rasgos, Hernán, esto es lo que fue la Operación Europa. Sí, que tenía el fin, digamos, en lo que veníamos manejando en los episodios pasados, esa acometida en contra de las organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? De las ONGs que habían
había señalado públicamente a Álvaro Uribe, que en cada discurso que daba parece que diera una orden a esta Central de Inteligencia de Colombia. Lo que querían era desprestigiar y neutralizar las labores que a nivel internacional hacían estos abogados, ¿no? Especialmente en el Cajar, Juan. Sí, claro, claro. Ahí hay un énfasis importante en el Cajar, en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. También está involucrada pues la operación Transmilenio en todo esto, porque pues la operación Transmilenio básicamente lo que hacía era fichar los vínculos del Cajar y empezar a seguir los contactos del Cajar también a nivel internacional. Entonces también digamos que dentro de las acciones en el extranjero del DAS también, la operación Transmilenio también se podría catalogar como una de ellas, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto. Lo que se buscaba era básicamente atacar a defensores de derechos humanos y organismos que defendían los derechos humanos y que hacían investigaciones pues, en el territorio colombiano. Y es claro que fundamentalmente con la operación Europa lo que se quería era neutralizar la influencia política pues, de sectores opositores al gobierno de turno del momento, ¿no? Al gobierno de la seguridad democrática. Entonces se quería neutralizar esta influencia política frente a organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo o la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, porque no olvidemos que son entidades que muchas veces se encargan de financiar a estas entidades pro derechos humanos. Entonces lo que se pretendía era eso, como neutralizar esa influencia política por medio de varias estrategias, entre ellas el desprestigio, para que entidades europeas no pudieran o se vieran, digamos que, restringidas a financiar a estas organizaciones por estas campañas de desprestigio que les hacían. Eso, por ejemplo, que me parece un tema fundamental, ¿no? Cómo esa persecución, esa injerencia, lo que buscaba al desprestigiar era que no se financiaran las ONGs, ¿no? Recordando que el gobierno de Álvaro Uribe decía que estas ONGs, estos representantes de estas ONGs tenían una guerra jurídica en contra del Estado colombiano, una campaña para desacreditar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Pero que si nosotros miramos ya con la distancia del tiempo tenía sus fundamentos, porque lo que hacían estas organizaciones en Europa, esa guerra jurídica a la que se refieren es que denunciaban pues los desplazamientos, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, o sea, atentados gravísimos contra los derechos fundamentales y contra la vida de las personas que acá, en medio de una supuesta democracia, porque pues se pone mucho en cuestión la democracia si no hay la libertad, ¿cierto? De estar en contra, pues estaba pasando eso, ¿no, Juan? Sí, Hernán. Y precisamente tú has mencionado un concepto muy importante que es el de guerra jurídica. Más adelante, bueno, vamos a hablar un poquito más de esto, pero en el momento en el que el DAS hace estos seguimientos, existen tres conceptos fundamentales relacionados con el de guerra jurídica que el DAS utiliza. Está el concepto también de guerra psicológica y el concepto de guerra política. Entonces, básicamente son tres conceptos que se complementan y que el DAS era consciente de ellos. Y estos tres conceptos sirven para desarrollar las estrategias del DAS, ¿no? Las estrategias que el DAS tenía en mente. Pero volviendo un poco a lo que estamos hablando, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido cuáles eran esos lineamientos generales del DAS en ese momento. Y permíteme, Hernán, citar un texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos dice que uno de los primeros objetivos era la realización de inteligencia estratégica, identificación de riesgos y amenazas contra el gobierno y la seguridad nacional. Un segundo objetivo era la neutralización y restricción de actividades de personas y organizaciones de tendencia opositora. Esto lo hacían, repito, de diversas formas. Estrategias de desprestigio, incluso eliminación física, guerra psicológica, etc. Tercero, tenían como objetivo el desarrollo de acciones de inteligencia ofensiva y guerra psicológica. Esto es, bueno, lo que acabo de decir. Y cuarto, se buscaba una judicialización de las personas seleccionadas. Entonces, claro, importantísimo remarcar estos lineamientos generales que ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Valga decir también, Hernán, la Comisión de la Verdad ha encontrado responsable al Estado colombiano con respecto a estas actuaciones básicamente en 4 puntos.
la Comisión de la Verdad ha dicho que, que el Estado colombiano ha sido encontrado responsable pues, de la persecución política, de las calumnias, de las interceptaciones ilegales y del intercambio de, de la información que se obtenía ilegalmente con organizaciones paramilitares, para que estas organizaciones paramilitares tomaran participación en el asunto, ¿no? En asesinatos, desapariciones, etc. También nos dice la comisión que el Estado colombiano ha sido responsable de la extensión de estas acciones del DAS más allá de las propias fronteras del país. Esto, como repito, se hacía a través de varios mecanismos, incluyendo la infiltración en embajadas en otros países, pero también digamos que había miembros de las embajadas que sabían de esto y trabajaban de la mano del DAS. También, Hernán, se encuentra responsable el Estado colombiano de una revictimización de las personas que tenían un estatus de protección internacional, ¿no? En calidad de refugiados, porque básicamente se está revictimizando a la persona que huye y que es exiliada por motivos de seguridad. El Estado va allá incluso a seguir amedrentando a estas personas. Y finalmente se ha encontrado también responsable al Estado colombiano por la falta de una respuesta efectiva frente a estos hechos, porque ya había denuncias públicas e internacionales para el momento y nunca se hizo realmente nada. Sí, nunca se hizo nada porque pues al gobierno de turno no le interesaba hacer nada, ¿no? Frente, Exacto. digamos, a que lo acusaran de ser un persecutor, de perseguir. Digamos que la gravedad, o sea, este escándalo históricamente es grave precisamente por eso, ¿no? Porque el Estado fue incapaz, sobre todo por falta de voluntad política, de actuar. Sí, porque no era... Finalmente eso demuestra es que no es un hecho aislado, ¿sí? Que seguramente sí hay una conexión desde el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno, en su momento, con los directores del DAS, con los subdirectores, con los jefes de informática y obviamente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que finalmente parece ser que nunca va a pasar nada con él, pero pues el Estado colombiano sí tiene una responsabilidad durante ese periodo, ¿no? Uy, si pilla, píllelo. Uy, si pilla, píllelo. Eso es cierto, eso es muy cierto. Realmente nunca se ha podido establecer una conexión directa con presidencia, pero todas las investigaciones apuntan y hay muchos testigos de este proceso que dicen que pues, el presidente de la época estaba involucrado y sabía de estos actuares, pero pues nunca ha existido una evidencia, digamos que inequívoca para que se pueda hacer algo. Sumado a esto porque también había unas estrategias de información y la inteligencia maneja muy bien la forma como se comunica la información. Es importante, Hernán, con respecto a esto mencionar que del centenar de carpetas que se encontraron en el allanamiento del DAS, esto representa un ínfimo porcentaje de las carpetas existentes, porque también en el proceso se logró demostrar por medio pues, de testimonios de los involucrados que la mayoría de la información y de las carpetas y de lo que había en discos duros fue desaparecida. La destruyeron, fue información que se destruyó. Y es información pues que solo las personas que trabajaron en dirección o en cargos importantes saben, pero que obviamente nunca van a poder hablar, ya sea por voluntad, ya sea por amenazas, pero no van a poder hablar precisamente porque esto los incriminaría aún más. ¿Quién sabe en qué otro tipo de hechos? No sé, Juan, si podamos dedicar unos minutos a una figura y es a la figura de Luis Guillermo Pérez Casas, ¿no? Que Luis Guillermo Pérez Casas fue una víctima directa de esa persecución en Europa, ¿no? Que él tenía una labor allá, en determinado momento perteneció al Cajar, claro que sí, y hace unas denuncias. Él se tuvo que exiliar precisamente en Bélgica, ¿no? Y tenía una función allá importante, ¿no? Sí, claro, Hernán, Luis Guillermo, no olvidemos que Luis Guillermo estuvo en uno de los episodios de Cipilla. Entonces, para los y las oyentes que estén interesados pueden ir a ver la entrevista que Cipilla pues le hizo a Luis Guillermo, y él estuvo exiliado, si mal no estuvo exiliado 2 veces en Europa porque pues estaba bajo amenazas, ¿sí? Entonces le tocó salir del país, pero incluso allá fue víctima de los seguimientos ilegales del DAS, ¿no? Esto es algo muy, muy tenebroso. No sé si tú tengas como datos más concretos de este evento. No, pero, o sea,
Conversemos un poco, Juan, yo te leo y tú me cuentas también, ¿no? Pero digamos que destacamos esa figura de Luis Guillermo Pérez, pues porque finalmente fue perseguido políticamente en el país por sus labores como defensor de derechos humanos y tuvo que exiliarse, ¿no? Y estuvo en Bélgica, ¿sí? Entonces dice la investigación de Julián Martínez que a mediados de abril del 2022 Luis Guillermo Pérez tuvo que exiliarse en Bélgica como consecuencia de las amenazas de muerte que estaba recibiendo en Colombia, ¿sí? Precisamente por representar a víctimas de crímenes de lesa humanidad acá en Colombia, de masacres, de casos específicos que creo que son emblemáticos de la historia de Colombia, que son Mapiripán y La Rochela, que fueron masacres paramilitares en asocio con miembros de la fuerza pública. Entonces, ese dato importante. Y una declaración, Juan, para que la revisemos, que da Luis Guillermo Pérez cuando dice, habla y lo menciona Julián Martínez de esta operación en su contra y dice lo siguiente, abro comillas: destinar recursos públicos para perseguir, estigmatizar, neutralizar o destruir a personas u organizaciones que defienden los derechos humanos, que informan libremente, que hacen oposición política o que se solidarizan con el pueblo de Colombia, no es solo una infamia, mira lo que dice Luis Guillermo Pérez, una infamia, sino una muestra de autoritarismo que atenta de manera grave contra los principios básicos de la democracia. Y creo que hay esos dos hechos que señala al final de su intervención son fundamentales para entender precisamente el nivel de exageración y de barbarie que encaminó utilizar los medios del Estado, los medios de inteligencia para hacer este tipo de seguimientos, Juan. Sí, exacto. En la investigación de Julián también menciona que los seguimientos que se le hicieron a Luis Guillermo Pérez en Europa tenían también como objetivo hacer un cuadro de sus contactos. Entonces, digamos que querían hacer un mapa de los contactos de Luis Guillermo para así poder realizar pues una infiltración y hacer los montajes necesarios para desprestigiar a las personas o entidades vinculadas con Luis Guillermo y en general con la defensa de los derechos humanos. Una pausa y seguimos pillando. Gracias por pillar con nosotros los hechos lejanos y recientes de la historia de Colombia. Les recordamos que pueden apoyar este proyecto a través de Patreon, DaviPlata o Nequi, en nuestro perfil de Instagram, @cipilla_podcast. En las historias encontrarán cómo apoyarnos. De vuelta, en el lugar y en el momento de la historia en que se encuentren, les regresaremos un saludo. Gracias por seguir pillando con nosotros. Bien, Juan, pero pensemos un poco en relación con lo que nos cuenta Julián Martínez y para contarles a los escuchas de Si Pilla Podcast, pillemos cuáles fueron las motivaciones y cuáles son las conclusiones que podemos sacar. ¿Qué motivó a estimular, mandar ese mensaje para que el DAS hiciera este tipo de seguimientos en el extranjero? ¿Cuáles son las razones centrales que podemos concluir? Pues bueno, Hernán, yo estimo que hay distintas razones, unas razones de fondo, unas razones también circunstanciales. Razones de fondo claramente son ideológicas. Hay un fuerte sentimiento anticomunista. Todos sabemos que hay un fuerte sentimiento anticomunista en una gran parte de la política colombiana. Y básicamente también hay un sentimiento de que todo lo que sea oposición huele a comunismo y a terrorismo. Ellos identifican básicamente lo que sea oposición con el terrorismo, con el comunismo, con las guerrillas. Entonces digamos que hay un componente ideológico detrás, pero también es importante mencionar que hay un componente circunstancial que pudo haber motivado la aparición de la Operación Europa, que entre paréntesis no fue la única operación. Curiosamente, la Comisión de la Verdad menciona también una operación internacional en territorio europeo que era llamada la Operación Extranjero, y hay otra que también se menciona que es la Operación Internet, ¿sí? Entonces no es la única. Okay. Eso es importante mencionarlo, ¿no? También. Pero digamos que volviendo un poco a las motivaciones y concretamente a esta motivación circunstancial, recordemos que en episodios anteriores hablamos de un evento crucial que le pasó a Uribe en el 2004, el 11 de febrero. Recordemos que él se encontraba visitando Europa por motivos políticos y él iba a realizar una intervención en el Parlamento Europeo. Él viajó a Estrasburgo, Francia, pues donde está la sede del Parlamento Europeo, para hacer su intervención política, básicamente pues mostrar y justificar sus visiones, sus acciones políticas,
y recordemos que allí un grupo de parlamentarios europeos se retiraron del recinto en forma de protesta cuando Uribe estaba realizando su intervención y que tenían pues unas bufandas blancas con la inscripción Paz y Justicia en Colombia. Entonces, a raíz de esto, la imagen política internacional de Álvaro Uribe se vio manchada, y aunque no hay un registro escrito de que esta fue una motivación fundamental para iniciar la Operación Europa, se cree, y muchos de las víctimas creen, que fue uno de los detonantes, ¿no? Porque él, al ver manchada su imagen frente a los parlamentarios europeos y frente a la comunidad internacional, se cree que tácita o explícitamente dio digamos que la orden para realizar estas operaciones, para ver realmente cómo era la movida y qué se podía hacer para contrarrestar estas acciones frente a la imagen, ¿no?, del gobierno. Entonces, muchas organizaciones y víctimas creen que esto fue una de las motivaciones. Y bueno, y fue conocido en el momento que una de las organizaciones que promovió esta protesta contra el expresidente Álvaro Uribe en el Parlamento fue la Coordinación Belga por Colombia, que es básicamente una entidad que reúne a varias otras entidades que luchan por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Entonces, al conocerse esto, no es de extrañar que Bélgica haya sido uno de los países a los cuales el DAS prestó especial interés, ¿sí?, junto con España también, porque pues había varios defensores de derechos humanos también exiliados en España. Bueno, esto es como para responderte a tu pregunta. De pronto podríamos hablar también un poco así rápidamente de un par de casos que sucedieron, ¿no?, en territorio europeo, concretamente en Bélgica y España. Bien, Juan. Entonces, esas son las motivaciones, esas son, digamos, las cuestiones que desarrollaron, digamos, ese afán del gobierno de Álvaro Uribe por tratar de hacer un plan en contra de las personas que denunciaban los abusos que habían acá frente a los derechos humanos, ¿no? Entonces, pero ya para que nos cuentes unos casos concretos, mencionemos, Juan, que hay un personaje importante que se llama Germán Enrique Villalba Chávez, que trabajaba con Jaime Fernando Valle, y que en enero del 2011 hace una confesión en la fiscalía a propósito de estos seguimientos ilegales. Y hay un dato, y ya para darte paso con que nos cuentes dos eventos alrededor de cómo se chuzaba o qué pasaba. Dice que Villalba dice que le ordenaron espiar a 500 delegados de organizaciones no gubernamentales, campesinas e indígenas, y a los académicos de 72 países que participaron en el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria realizado en Valencia, España. Eso nos da una idea precisamente del alcance y de las intenciones que tenían en el gobierno de Uribe por precisamente persistir en esa persecución e intimidación. Y como tú lo decías hace un momento, pues con esa idea en contra de los comunistas o del comunismo en Colombia, la Fiscalía también documentó cómo el G3 del DAS infiltró el segundo encuentro de comunistas colombianos en el exilio, realizado en Madrid, España, entre el 20 y 22 de agosto del 2004. El informe de inteligencia redactado por Villalba fue adjuntado en la carpeta AZ41 y dice que el objetivo de dicha reunión era difundir doctrina comunista en Europa utilizando los medios alternativos que emplean las FARC para promover la doctrina insurgente, lo cual en realidad se trataba de un evento en el cual activistas políticos y sociales exponían sus argumentos para buscar una salida negociada al conflicto armado colombiano. Entonces, esa tergiversación también como un arma que se utilizó también, ¿no?, para decir, cada vez, me acuerdo en esa época, alguna vez tuve un evento académico también, y cada vez que había un evento, digamos, donde se reflexionara sobre política, sociedad, estaban ese tipo de señalamientos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Pero tú tienes dos casos, ¿no? Uno en España y otro en Bélgica. Sí. Hay dos casos que están documentados. Bueno, hay muchos, pero en concreto pues me gustaría comentar dos casos que están documentados en las investigaciones de la Comisión de la Verdad. Pero antes me gustaría comentar, y es que este personaje que tú mencionas, Germán Enrique Villalba, fue nombrado, ¿no?, como el director de la Operación Europa. Él fue nombrado por Jorge Noguera y él hacía cadena, y él tenía contacto con Jaime Ovalle, que no olvidemos era el director del G3, del grupo clandestino de inteligencia G3 que montaron en Colombia. Entonces, Jaime Ovalle, director del G3, era quien le enviaba desde Bogotá, según varios testimonios, la lista de los blancos, como ellos llamaban a las personas
de las cuales eran objeto los blancos, para que los investigara. Entonces él se los enviaba a Germán Enrique Villalba. Villalba, como director, montaba toda la dirección, toda la inteligencia en Europa, y era el que coordinaba ya las cosas. Sí. Curiosamente, Hernán entra, me refiero a Germán Enrique Villalba, ¿no? Él entra como un enlace antidrogas del DAS en Italia. O sea, él lo ponen como una especie de agente antinarcóticos en Italia. Esa era la fachada para enviarlo, pero paralelamente estaba desarrollando labores de inteligencia. Entonces era una fachada simplemente para tener la ficha allá. Entonces digamos que eso como una especie de introducción frente a este personaje que acabas de mencionar. Sí, claro. Pero comentar dos casos interesantes que documenta la Comisión de la Verdad. Uno sucedió en Bélgica, otro en España. Repito que estos eran los países con más actividad de inteligencia por parte del DAS. El primer testimonio, ¿no? Podemos encontrarlo en un texto de la Comisión de la Verdad. En el caso Espionaje y operaciones ilegales del DAS en Europa. Este texto se puede encontrar en internet, pueden consultarlo en internet con ese título. Y nos dicen que en la entrevista 1048-6-00011, una de las entrevistadas aquí, que es una defensora de derechos humanos, estaba exiliada en Bélgica, nos comenta que cuando estaban coordinando una reunión de las entidades defensoras de derechos humanos en Bélgica y en las cuales iba a participar el entonces magistrado Carlos Gaviria Díaz, cuando están haciendo estas, digamos que la logística para hacer estas reuniones, para hablar de la situación de derechos humanos en Colombia, para hablar de diferentes temas políticos, esta testigo es la organizadora de la reunión. Y resulta que ella hace todo por teléfono, ella organiza todo por teléfono, llama a cada uno de los participantes por teléfono, era una reunión privada. Y en el momento de la reunión, cuando todos se reúnen, llega un personaje extraño que nadie había visto, Sí. que nadie había invitado, que nadie conocía. Haga de cuenta, Hernán, hacer nosotros una reunión aquí con nuestros amigos de confianza y que de repente llegue al restaurante una persona que nadie conoce, sí, que nadie conoce, que ni idea. Y uno, pues le preguntaron, dice la testigo que le preguntaron, bueno, ¿usted quién es? Sí, no, pues yo soy Víctor Hugo, se identificaba con el nombre de Víctor Hugo. No, yo soy Víctor Hugo. Bueno, ¿y usted qué hace acá? No, pues es que a mí me invitaron. No, pero ¿quién lo invitó? Le preguntan. No, pues que a mí me llegó la invitación. Pero entonces ella era la que estaba organizando todo. Claro. Y que había invitado a cada uno de los miembros personal y telefónicamente, ¿sí? O sea, no había invitación escrita, no había nada de eso, sino que lo había hecho telefónicamente y personalmente a cada uno de los miembros. Y ahí es cuando ellos se dan cuenta que están siendo chuzados en Bélgica. Entonces este es un testimonio que está registrado ahí en el texto que acabo de mencionar. Y claro, de una se disparan las alarmas. No, se disparan las alarmas. Afortunadamente identifican dos personas, que son este tal Víctor Hugo y una tal Patricia Lucía, y la policía belga hace un allanamiento donde ellos estaban, digamos que hospedando. Claro, ahí ellos confiesan en todo ese proceso que son agentes, bueno, no que son agentes, sino que trabajaban para el DAS, pero que simplemente el DAS los había contratado para hacer unas investigaciones por internet y que ellos comunicaban esas informaciones. Pero entonces claramente eso es una cosa como muy rara, una explicación muy rara, que una agencia de inteligencia te contrate para ir a consultar unas páginas por internet y pasar una información así. Claro. ¿Sí? Entonces ese es un primer caso bien curioso, Hernán. Sí. Bien interesante y vale la pena traer a colación, ¿no? Teniendo en cuenta que pasó en Bélgica. Claro. Juan, bastante interesante que, digamos que la fuente primaria de información de nosotros ha sido la investigación de Julián Martínez, pero también considerar y contarle a nuestros oyentes que la Comisión de la Verdad se dedica a estudiar un caso particular que tiene que ver con el espionaje y las operaciones ilegales del DAS en Europa, ¿sí? Porque parte de las víctimas de este proceso de violencia en Colombia reconocidas pues también tienen que ver con aquellas que estuvieron en el exilio o que fueron perseguidas. Entonces en ese documento de la Comisión de la Verdad, que se encuentra en la página de la Comisión de la Verdad, está ese capítulo que se concentra en abordar el tema del exilio, ¿no? Entonces claramente aborda todo lo que pasó con el DAS durante ese periodo de la historia de Colombia, ¿no, Juan? Y era señalar eso, pero quisiéramos saber también, Juan, el otro caso que tú querías mostrar, señalar desde el informe y que llama nuestra atención, ¿no?
Sí, claro. El siguiente caso también está contenido en el texto que acabamos de mencionar y es de particular importancia porque nos plantea la pregunta sobre el papel de los medios de comunicación en todo este tipo de asuntos. Resulta que también en una entrevista que se realiza a uno de los testigos, este testigo es un defensor de derechos humanos que está exiliado en Colombia. Ustedes pueden encontrar en el informe el número de la entrevista de este testigo, donde pues él básicamente está coordinando las acciones a tomar por las distintas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos con motivo de la visita de Uribe a Europa, al Parlamento Europeo. Y obviamente, bueno, para hacer esta coordinación, pues ellos necesitan tener un acta donde básicamente plantean qué van a hacer cuando ocurra la visita de Álvaro Uribe. Resulta que esta acta se filtró, o sea, no se sabe, se filtró y resulta que la publican en El Tiempo el 1 de febrero. Entonces la publican en El Tiempo, pero la publican adulterada, la publican con información falsa. Entonces es un acta que supuestamente tiene el nombre pues de todas estas entidades y personas relacionadas con estas instituciones de derechos humanos, en la cual pues se expone lo que ellos van a hacer cuando Uribe visite Europa, que es básicamente pues hacer una protesta, pero le adicionan cosas que ellos nunca habían dicho, ¿sí?, al acta. Y así es como la publica El Tiempo, sin verificar fuentes, nada, sino que se publica así. Y una de las modificaciones importantes que le hicieron al acta es que básicamente ellos dicen que son simpatizantes de las FARC, siendo que ellos nunca habían escrito eso en el acta. Entonces lo escriben, lo adulteran de esa manera y lo publican en el medio de comunicación El Tiempo. Claramente después de todas las investigaciones que se hicieron al Tiempo, le tocó pues echarse para atrás frente a esta publicación que hicieron, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, claro, ellos se dan cuenta ahí que eran víctimas de infiltración electrónica. ¿Sí pilla? 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 Uy, píllelo. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo, píllelo, píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Bueno, Juan, entonces, bueno, ahí hay varias cosas que en este escándalo de las chuzadas del DAS van a ser interesantes, ¿no? Hay una complicidad de algunos medios de comunicación, ¿no? También. Finalicemos esta parte de esta operación Europa refiriendo que la operación de espionaje ilegal en Europa implicó también la apertura de por lo menos 2 investigaciones, que eso es simbólico, ¿cierto?, en términos de los años, pero creo que es importante mencionar que en 2 países europeos se abre investigación no solamente por el espionaje, sino porque se espía a miembros europeos de entidades de derechos humanos, de organizaciones no gubernamentales, que fueron víctimas también en este proceso de seguimiento ilegal, pues de los tentáculos del DAS. El objeto de esta rueda de prensa es la presentación del manifiesto declarando al expresidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe, informar del acompañamiento que como plataforma, que como conjunto de organizaciones hemos realizado a la presentación de una querella con motivo de la operación Europa, el conjunto de seguimientos que se han realizado en España a un número de personas y organizaciones que tienen que ver con la realidad colombiana. La Operación Europa no es otra cosa que la organización por parte del DAS, por órdenes de Uribe, del espionaje a los disidentes en el extranjero. No solo a los disidentes colombianos, sino también a organizaciones de derechos humanos, organizaciones activistas que denuncian las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia diariamente y también que son solidarias con Colombia. Queda aprobado y acreditado por la Fiscalía que en España también se han hecho fotografías, se han grabado vídeos y audios, se han hecho seguimientos a estos activistas, a los que el DAS llamaba en la información que ha aportado la Fiscalía agitadores contra Uribe, ¿no? Aquí no hay agitadores contra Uribe, aquí lo que hay son defensores de derechos humanos que tienen todo el derecho a trabajar solidariamente por Colombia, ¿no? Que se había montado desde el DAS toda una campaña para acusar de guerrilleros falsos a mucha gente dentro y fuera de Colombia para crear una cortina de humo para ocultar la implicación del presidente Uribe en el escándalo del DAS.
Esto nos parece bastante convincente. Le queremos decir a Uribe que no va a ocultar su responsabilidad, que tiene que dar la cara, que la época Santos no va a ocultar los crímenes que hayan sucedido bajo la época de Uribe, que los organismos de derechos humanos, tanto colombianos como internacionales, y puedo citar a Human Rights Watch, incluso a Amnistía Internacional y otros de menor relieve, y en este caso también a Reporteros Sin Fronteras, que están denunciando todo el espionaje a los periodistas. En Colombia se ha espiado a todos los periodistas de todos los medios medianamente importantes, y eso está acreditado con nombre y apellidos en las fichas que la propia Fiscalía aportó. Esto tuvo como consecuencia que 2 juzgados, uno en España y uno en Bélgica, aceptaran denuncias contra no solo Jorge Noguera y Germán Villalba, sino también contra el mismo expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Por motivo pues de estas investigaciones ilegales que se estaban realizando en estos territorios. Nos dice Julián en su investigación que el 13 de diciembre de 2010, la jueza de instrucción número 46 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, le dio trámite a la querella que presentaron los abogados Mauricio Valiente y Francisco Pérez Esteban de la ONG Justicia por Colombia contra Uribe, Noguera y Villalba. Nos dice esto Julián en la investigación, pero no solamente esto pasó en España, sino como acabo de mencionar también en Bélgica. Nos dice Julián Martínez en su investigación, abro comillas, la segunda denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe fue aceptada por el juez de instrucción belga Oliver Leroux el 30 de noviembre de 2010, luego de que la abogada Veronique van der Planken presentara ante los tribunales de Bélgica que 6 organizaciones de derechos humanos de ese país fueron víctimas de una campaña de desprestigio ideada por el DAS para señalarlas de ser próximas a las FARC, cierro comillas. Entonces podemos ver que hubo unas consecuencias también a nivel judicial no solo para los directores del DAS y los directores de esas operaciones, sino también para el propio presidente Álvaro Uribe en estos países. Pero sí me gustaría aquí reivindicar también, Hernán, que hay consecuencias mucho más duraderas y más graves para todas las víctimas, ¿no? Porque realmente todos estos procesos de desprestigio todavía hacen o surten efectos en las víctimas hoy en día, después de tantos años, ¿sí? Porque una vez se crea o se implanta una imagen determinada en la población, muchas veces es muy difícil que esta imagen como que esta imagen se erradique, ¿no? Entonces también hay una cosa ahí que hay que analizar y que hay que decir, ¿no? Sí, así es, Juan. Pero creo que también fundamental entender que pues las autoridades europeas finalmente se sintieron vulneradas por esa estigmatización a por lo menos 20 organizaciones de derechos humanos europeas, ¿no? Entonces, digamos que esa es una cuestión también central. Entonces, en medio de esa persecución y sobre todo al tema de los derechos humanos, que creo que es una de las cuestiones más importantes que hay que señalar en la historia de Colombia y que al día de hoy todavía siguen las consecuencias precisamente de esa imagen y ese desprestigio y de esa falta de, como esa, no sé, yo pienso que en Colombia también somos, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día y recién con el gobierno de Iván Duque es también como de todas maneras se inició en el gobierno de Álvaro Uribe esa persecución y tenemos unas consecuencias todavía muy graves en ese abuso sistemático, en esa indolencia que también pues uno siente al ver tantas estadísticas y que no pasa nada y se siguen matando, ¿sí? Como todas estas organizaciones y defensores que pues tienen que irse al exilio nuevamente, que tienen que volver, que son asesinados, en toda esa lógica que vivimos por ejemplo durante la pandemia, ¿no? ¿Sí? Y nace en esa persecución y en esa denuncia y en esa mala imagen y mala publicidad y cómo se sindica precisamente y se señala y se cuestiona el papel de los defensores de derechos humanos siempre asociados o a grupos al margen de la ley, sobre todo a las FARC en su momento, ¿sí? También entonces perseguidos por el ejército, bueno, por muchas entidades en ese momento, ¿no? Sí, eso es verdad y son cosas que duran muchos años. Fíjate, Hernán, que hasta el día de hoy incluso la investigación también está ahí en marcha. Se podría decir que sigue en marcha, a pesar de que hay unos condenados individuales, ¿no? No debemos olvidar también que
es que como se quemaron tantos documentos, tanta información se desapareció, se podría decir que hay una gran parte de la investigación que todavía debe realizarse. Y son cosas que duran años, que pueden durar décadas, y esto es una cosa que afecta a muchas personas. Entonces es un entramado muy turbio que realmente todavía tiene consecuencias nefastas para muchas de las víctimas e incluso para nuestra historia. No olvidemos también, cuando tú haces referencia al gobierno anterior, al de Iván Duque, no olvidemos que por eso también hubo tanto revuelo por el perfilamiento que le estaban haciendo a influencers, o como llamarlo, a personas dedicadas a hacer oposición al gobierno, no solo influencers, sino a youtubers, que bueno, no sé si el término sea influencer, pero bueno, a youtubers, a periodistas, a personas que hacían oposición desde distintos medios de comunicación. Por eso es tan grave eso, hacer esos perfilamientos, precisamente por ese antecedente que hubo con el DAS, porque estas listas no solamente se quedaban ahí, sino que estas listas llegaban incluso a manos de los paramilitares, que eran los que en últimas hacían también el trabajo sucio. Entonces, por eso también fue muy grave ese perfilamiento que le hicieron a estas personas en el gobierno de Duque, por ese antecedente. Ese hecho recordaba precisamente eso, ¿no? O sea, volvíamos a la época de las chuzadas, volvía uno a escuchar en esa época a Daniel Coronel, a todos los periodistas que en su momento fueran perseguidos, como ojo que otra vez puede volver a pasar, qué está pasando, por qué se está contratando, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, en un marco histórico hemos tratado, pues, más allá de volver a contar los hechos, pues de ponerlos en conocimiento, que es uno de los objetivos de este podcast. Listo, Juan, entonces pues llegamos hasta acá, hasta este punto. Esperamos que volvernos a ver en otro episodio, en otra investigación que abordemos, en otro hecho de la vida reciente o lejana del país, de la historia en Cipilla. Entonces, gracias, Juan. Hernán, gracias a ti, hermano. Un abrazo. Te mucho. Les recordamos a nuestros oyentes nuestras redes sociales, @Cipilla _piso podcast en Instagram o Twitter. Gracias por escucharnos, por llegar hasta acá, y esperamos sus comentarios en las redes sociales. Hasta la próxima.